Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, La guerra de los dioses y los hombres, de Zecharia Sitchin. En esta parte ahora, Zecharia Sitchin nos va a hablar sobre los dioses griegos que copiaron todo de los egipcios. Toda la mitología, lo que dicen que es la mitología y los dioses lo copiaron los griegos de los egipcios. Y los egipcios copiaron de los sumerios. Pero también en Egipto vivían ellos, entonces hay material que surge de Egipto propiamente. Dice Zecharia Sitchin, tras su visita, hablando de este historiador griego Herodoto, que andó por varios lugares, visitó Egipto, donde se alimentó mucho y consiguió enriquecerse sobre los dioses griegos, su historia, su origen, hablando con los sacerdotes egipcios. Dice, tras su visita a Egipto en el siglo V a.C., 5 siglos antes de Cristo, visitó Heródoto, el griego, a Egipto. Heródoto se convenció de que los griegos habían obtenido de los egipcios sus nociones y sus creencias acerca de los llamados dioses. Para hacérselo comprender a sus compatriotas griegos, Heródoto empleó los nombres de los dioses griegos con el fin de dar detalles de sus correspondientes deidades egipcias. Él se convence al visitar a Egipto que todos esos dioses griegos tienen su origen en Egipto. Y entonces utiliza, como dice el texto, los nombres de los dioses griegos y hace como una correspondencia con los dioses de Egipto para que las personas en Grecia vean que son los mismos personajes, simplemente que cambian de nombre a medida que cambia de cultura. Ahora está la cultura griega. Entonces un nombre tiene un dios entre los sumerios, ese mismo personaje tiene un nombre entre los egipcios y ese mismo personaje tiene otro nombre entre los griegos y ese mismo personaje tendrá otro nombre entre los romanos. La convicción de Heródoto de que la teología griega tenía sus orígenes en la egipcia no provenía sólo de la similitud en los atributos y en los significados de los nombres de los dioses, sino también y principalmente de las similaridades de las leyendas que se les atribuían. La convicción de Heródoto de que la teología griega, que es teología, teo es el estudio de los dioses, logía, estudio, Dios, teología, estudio de los dioses, de las religiones, de los que van a formarse como pastores de esos montes de iglesia que abundan por ahí, en los sacerdotes también de la iglesia católica, todos estudian esa materia que se llama teología. Sigue diciendo entonces el texto de Zecharia Sitchin, sino también y principalmente de las similaridades de las leyendas que se les atribuían a cada uno de esos personajes. De estas hay un extraño paralelismo que no debió pasarle desapercibido: el relato de la castración de un dios por otro en su lucha por la supremacía. Afortunadamente, las fuentes griegas de las que debió obtener sus datos Heródoto, otros dicen Heródoto, aún están disponibles, las fuentes están disponibles aún. Afortunadamente, las fuentes griegas de las que debió obtener sus datos Heródoto aún están disponibles. Diversas obras literarias como la Ilíada de Homero, las Odas de Píndaro,
de Tebas, Píndaro de Tebas, escritas y bien conocidas justo antes de la época de Heródoto. O sea, antes de Heródoto esos escritos ya existían, de Píndaro y la Ilíada de Homero, que hablan de esos dioses. Y sigue diciendo entonces, y por encima de todas, la teogonía, otra de las obras anteriores a Heródoto, la teogonía, o sea, una genealogía divina, como el origen de esos dioses, escribió un escritor antiguo llamado Hesíodo, natural de Ascara, en el centro de Grecia. Hesíodo, que escribió esta obra y otra, llamada Los Trabajos y los Días, en el siglo VIII a.C. Siendo poeta, Hesíodo decidió atribuir la autoría de la teogonía a las musas, diosas de la música, de la literatura y el arte, que según él le animaron a celebrar con un canto las historias de la reverenciada raza de los dioses desde el principio. Esos personajes, especialistas en poesía, en música, en literatura, llamadas las musas, animaron a este hombre Hesíodo a que escribiera. Recuérdense que en el libro perdido de Enki, el primero que leímos, Enki envía a procurar a un servidor de él llamado Endupzábar, que está por los alrededores de la ciudad de Enki, ahí en Sumeria, de Eridu, y le manda 2 mensajeros que lo llevan en una nave y lo llevan a la presencia de Enki y lo dejan en un cuarto, y en ese cuarto él comienza a escribir lo que Enki le va dictando, pero él no ve a Enki, él solo va escribiendo en la habitación donde se le coloca. Él solamente escucha la voz. Recuérdense lo que le dijo de que los llamados Anunnaki, llamados dioses, se crearon esa metodología del secretismo, del anonimato, ¿no? Mientras menos me vean, más se van a interesar por mí. Entonces él no se le muestra al escritor, al escriba aquel, sino que aquel escriba, escuchando la voz que sale como de las paredes, y es el mismo dios Enki, el Anunnaki, que le va dictando y él escribe. Aquí son estas musas que también son de esa gente, de los Anunnakis, hijas de algunos de ellos, las musas, especialistas en literatura, en poesía, en música, ya saben de artes estos personajes llamados las musas. Y lo llaman a él, que está en el campo pastoreando unos ovejos, lo eligen, lo seleccionan y lo animan para que escriban y lo orientan para que escriba las historias de la reverenciada raza de los dioses desde el principio. Y cantar después a la raza de los hombres y de los fuertes gigantes. Los gigantes existieron, ya hay cantidad de osamentas que se han encontrado de gigantes. Hay gigantes vivos también, en mapas antiquísimos. Hay un mapa por ahí antiguo llamado de Piris Reis, que era un navegante militar turco. Él encontró esos mapas, no los hizo él, los encontró él, no dice dónde. Y en esos mapas ya aparecen gigantes en esas islas por ahí, en el Pacífico, en las Islas Salomón. Actualmente dicen las personas que se ven las huellas en la noche de los gigantes que salen de cavernas que hay en la isla, y los habitantes de esa isla, al sur de Papúa Nueva Guinea, por ahí están esas islas que habitan esos gigantes, que viven en territorio subterráneo, pero en la noche salen. Y ya dicen las personas que viven en esas islas que
relatos sobre esas personas gigantes ya vienen desde su tatarabuelo y ya conviven con esas cosas y ven las huellas en la noche, el tamaño enorme de los pies, y que se esconden y salen, se esconden en el día, van a sus cavernas y salen en la noche. Entonces existen. Y hay otros relatos también que los mencionan, antiguos y actuales, los gigantes, raza de los gigantes. Y prácticamente ustedes van aquí en América igual. Los indígenas que vivían en Estados Unidos, algunas tribus hablan de encuentro y de guerra con esos personajes gigantes, que algunos eran antropófagos, los devoraban y ellos mataron a varios de ellos hasta que lograron librarse y los espantaron y aquellos se refugiaron en cavernas y desaparecieron. En el sur de América también, por Argentina, en la Patagonia, los mismos españoles que llegaron por ahí pasando, la gente de ese español que le dio la vuelta al planeta buscando una ruta hacia las especies del Pacífico, Magallanes, pararon ahí en el sur, en la Patagonia, en Argentina, antes de entrarse al Pacífico, y conversaron con unas indígenas que eran enormes, gigantes. Capturaron uno y lo querían llevar a España, enviárselo al rey para que lo viera, pero el barco se hundió y no pudo ser llevado a España. Entonces eso no es invento de nadie, porque si ya aparecen los esqueletos y en Estados Unidos, como siempre hacen esa gente, hay un instituto que se dedica a robar arqueología de otros países, y no la puede comprar, se las roba y las desaparece. Se han encontrado muchos esqueletos de esos gigantes y ellos van, compran los esqueletos o los secuestran a fuerza de su poder militar que tienen y los desaparecen. O sea, escondiendo la historia humana, esa manía que tienen esa gente, europeos y estadounidenses, de coger las arqueologías de otro país y robárselas y esconderlas, pero ellos las estudian. Esos seres, ellos todos tienen escondidos, no los eliminan, que ese conocimiento lo tienen para ellos, no es que agarran material y vamos a quemarlo, no, ellos los tienen escondidos. Un instituto llamado Smithsonian de Estados Unidos, especialista en eso, en robarse arqueología y desaparecerla, para no darle para que el mundo no tenga ese conocimiento. Entonces lo tienen ellos, se dedican a eso, que es una desgracia, porque la historia humana entonces se va perdiendo, o la van concentrando entre ellos. El egoísmo de esa gente no tiene límites. Dice que el Hesíodo era poeta. Dice, siendo poeta, Hesíodo decidió atribuir la autoría de la teogonía a las musas, diosas de la música. Diosas son ellos, los dioses, las diosas, diosas de la música, la literatura y el arte, que según él le animaron a celebrar con un canto las historias de la reverenciada raza de los dioses desde el principio. ¿Ven? Lo mismo que fue encomendado a Manetón ahí en Egipto, y al otro allá en Mesopotamia, a Beroso el Caldeo, por las autoridades de esos lugares, para que escribieran también esa historia de los dioses desde el principio. Aquí en Grecia exactamente lo mismo, se le encarga a este hombre, a este poeta, para que escriba la historia de esa raza de personas, llamados dioses, desde el principio, dice. Entonces cada cultura la hace con sus características propias. Dice, lo animaron para celebrar con un canto las historias de la reverenciada raza de los dioses desde el principio, y cantar después a la raza de los hombres y de los fuertes gigantes, y así regocijar el corazón de Zeus, el principal de ellos, ahí en Grecia, en el Olimpo. En Grecia hay un monte que se llama el Olimpo, pero no era en ese monte que vivían los dioses.
La impresión que hay parece que los dioses vivían en un monte llamado Olimpo, pero era dentro de la ciudad de ellos. El Olimpo no estaba así al aire libre que la gente lo podía ver, ¿no? Parece que se introducían dentro de la montaña y vivían ahí. Como se ha visto, ya les dije en otros videos, que se han visto ovnis, esas naves en forma de circular, en forma de plato, que entran en cavernas de las montañas. Las montañas se abren, como cuando uno tiene un control remoto, la aprieta y se abre una puerta en medio exactamente de la montaña, allá arriba. Entra el ovni y se cierra otra vez la puerta detrás de él. Y todo el que observa y ve y llega cerca, ve simplemente árboles y tierra. Es una puerta bien camuflada. Es el mismo sistema. Parece que existía en ese llamado Monte Olimpo, donde ellos residen. Dice, y así regocijar el corazón de Zeus en el Olimpo. Todo esto sucedió un día, cuando estaba pastoreando sus corderos, Hesíodo, en el campo, cerca de la montaña sagrada que les servía de morada a los dioses, el Olimpo, ¿ves? Cerca de la montaña sagrada. ¿Por qué le decía sagrada? Porque los terrestres sabían que allá era que ellos vivían, cerca de la montaña sagrada. No los veían porque no estaban fuera, pero andaban cerca de las montañas, sabían ese lugar es sagrado. ¿Por qué? Porque ahí viven los dioses. Si se hubiesen visto desde la distancia, lo cuentan. Pero parece que era dentro de la montaña, como hasta hoy se ve, que entran las naves dentro de la montaña. Hay ciudades subterráneas, señores. Hay ciudades dentro de la tierra y subterráneas también, que viven razas mucho más avanzadas que nosotros. Ellos las crearon, son descendientes. Puede ser. Y entonces dice, todo esto sucedió un día cuando estaba pastoreando sus corderos cerca de la montaña sagrada que les servía de morada a los dioses. Ellos se han apartado de los terrestres. Antes vivían, cuando estaban en Sumeria y esos lugares, en Egipto, vivían en templos, en residencias que ellos les enseñaban a los terrestres que les construyeran, llamados templos por los terrestres. Ahora ya en Grecia no viven dentro de las montañas, parece ser. Ahí está su residencia. Y los terrestres le levantaban los templos en las ciudades, pero ellos no residían ahí. Tenía una casta que ellos se comunicaban con esa casta, igual como hacían en Sumerio, ¿no? Los sumos sacerdotes y sus servidores, a través de ellos, sí. Los intermediarios, como ya hablamos, de los dioses. Dice, a pesar de su pastoral introducción, ¿ve? Hablando de esta teogonía de Hesíodo, pastoral introducción, un pastor que la escribe, el relato de los dioses, tal como se les reveló a Hesíodo, era en su mayor parte un relato de pasiones. Fíjense las características de esos llamados dioses, que nos crearon a su imagen y semejanza. Imagen en lo físico, nos parecemos con ellos, y semejanza en lo psicológico, en lo interior, en los sentimientos, en la manera de hacer las cosas, de reaccionar, actitudes que tenemos, la copiamos de ellos, porque somos semejanza de ellos. Y aquí van a narrar esas actitudes, como se dice hoy de ellos, que son las mismas de nosotros, del día de hoy. Dice, a pesar de su pastoral introducción, el relato de los dioses, tal como se le reveló a Hesíodo, era en su mayor parte un relato de pasiones, revueltas, astucias y mutilaciones, así como de enfrentamientos y guerras globales. ¿Ve? Las mismas actitudes de nosotros. A pesar de toda la glorificación ígnica, en esos signos que escribe Hesíodo, a pesar de toda la glorificación ígnica de Zeus,
no parece que se intente tapar el reguero de violencia sangrienta que llevó a que él ocupara la supremacía. Mucha violencia y mucha guerra para ocupar el poder. ¿Ven? Las mismas actitudes de los llamados dioses en Egipto y de los dioses en Sumeria. Son los mismos personajes, siguen usando los mismos métodos para llegar al poder. Guerras globales, mutilaciones, astucias, revueltas, envidias. Dice, a pesar de toda la glorificación en los signos de Hesíodo, de Zeus, no parece que se intente tapar el reguero de violencia sangrienta que llevó a su supremacía sobre los otros dioses. Cantaran lo que cantaran las musas. Hesíodo lo escribía, o sea lo que sea que las musas le inspiraran, le cantaran, él lo escribía. Y entre comillas dice, y estas cosas cantaban las musas, 9 hijas engendradas por Zeus. Entre los dioses así, ya lo hemos venido viendo desde los sumerios hasta los egipcios y ahora con los griegos. Dice el libro de Hesíodo, ciertamente en un principio vino a ser el caos con mayúscula, y después como si fuera un dios, ¿no? Y después el amplio seno de Gea, con mayúscula, como si fuera la Tierra, el planeta Tierra. Y el sombrío, ciertamente en un principio vino a ser el caos, al principio era el caos. Y después el amplio seno de Gea, lo femenino. Y el sombrío Tártaro en las profundidades de la anchurosa tierra. Fíjense, hay como 3 aspectos en el planeta, ¿no? El caos, la tierra que crea es Gea, y el interior de la tierra, el Tártaro, en las profundidades de la anchurosa tierra, dice. Entonces ya desde los textos antiguos se viene hablando eso. Debajo de la tierra hay culturas, hay civilizaciones, y dentro de la tierra también. No es invento, ya fue comprobado en el 1947, el primero que entró, o que se tiene relato de que entró dentro de la Tierra por el Polo Norte, una cavidad enorme que ningún mapa la presenta. Hay un acuerdo entre varios gobiernos para que ningún avión pase por la parte norte del planeta, ni por la parte sur, el centro, quiero decir, del planeta. Es un acuerdo que se ha hecho entre varios gobiernos, que ninguna nave puede pasar por donde se llama el famoso polo sur y polo norte, exactamente por encima, porque esos polos no existen. Ahí es que está el agujero. En el norte, en el Ártico, está el agujero allá, lo que llaman de polo. Y el primero que entró, cuando no había esa prohibición, 1947 por ahí, fue el almirante militar, Robert Evelyn Byrd, en un avión con otro piloto fueron. Cuando llegaron allá a lo que se llama polo, entraron en el agujero inmenso que hay ahí de miles de kilómetros de un lugar de una orilla a otra, y entraron sin saberlo, sin percibirlo. Pero lo que ellos comenzaron a percibir fue que de repente debajo de ellos apareció un terreno distinto, que ya después de ver mucho hielo, ellos comienzan a decir, pero ahora no estamos viendo hielo, esto es extraño, estamos viendo un terreno y unos bosques todo verde y animales inmensos. Y cuando baja un poco el avión, dice, es increíble, estamos viendo un animal que ya no debería de existir, un mamut, aquel elefante inmenso, grande. Eso lo dice él, ese almirante estadounidense. Y después de repente dice que el avión, el motor del avión paró y que él sentía que una fuerza lo estaba llevando, que no era el motor del avión ya el que estaba dirigiendo, guiando el avión o haciendo avanzar el avión. Y de repente vio unas naves en forma de plato y desde la nave se comunicaron con él.
a través de la misma frecuencia de la radio del avión, entraron sin permiso ni nada, simplemente entraron y él escuchaba la conversación de ellos en inglés. Y le dijeron, usted lo estamos atrayendo, no se preocupe, no se asuste, sabemos quién es usted, lo estamos atrayendo. Lo vamos a hacer aterrizar. Y lo hicieron aterrizar. Y le dijeron, este es el reino de tal lugar. Y quedó ahí, dejó ahí, lo llevaron y le mostraron ciudades y palacios. Y él vio desde arriba. Y el avión se posó guiado por capturado por ese rayo de luz. De esas naves, de esos ovnis, como decimos hoy, en forma de circular. Y lo aterrizaron allá. Y le hablaron, le dijeron, y él vio todo, ciudades, y esas personas, igual que nosotros, pero altos, blancos, como se dice, de piel blanca. Y después le dieron un mensaje para su gobierno, y le ayudaron, levantaron el avión hasta cierta altura, y después lo soltaron, y el avión comenzó otra vez ya a ser dirigido por sus propios motores. Y llegó a Nueva York y lo recibieron como un héroe. Lo pasearon por Nueva York encima de un camión de bomberos con mucho confeti desde los edificios hacia abajo, hacia la calle donde él, en la Quinta Avenida, y miles de gente aplaudiéndolo, un héroe. Y le apareció en la televisión y le hicieron entrevistas a los periodistas. Pero ¿qué pasó? Cuando él comenzó a relatar lo que vio, y se ha descubierto una nueva tierra. Esto es más importante que lo que Cristóbal Colón descubrió, es otro mundo. Y hablar de esa raza, esa persona, inmediatamente, los mismos que lo alabaron después por las calles, los militares, y lo condecoraron, lo silenciaron y lo llevaron como a un centro como si estuviera enfermo, mental, y lo secuestraron prácticamente en ese lugar, le prohibieron hablar ni media palabra de eso que él estaba hablando. Nunca más apareció nada en ningún periódico. Censura completa. Como siguen haciendo. Lo censuraron y en uno de esos cuarteles de ellos lo dejaron ahí como preso. Nadie se comunicaba con él. Ya al final de su vida él entró por los dos polos, por el norte y por el sur. Las dos entradas las comprobó que existían. Lo silenciaron inmediatamente y ya al final casi de su vida consiguió escribir algo escondido y le pasó ese material a su hijo. Ahí es donde él relata todo eso que yo le estoy contando. Y ese libro lo pueden comprar si es que aparece todavía, está en español. El relato que él hace de sus aventuras dentro del planeta. Él entró por la abertura que hay en el norte y en el sur. Y como le dije entonces, eso está vedado para cualquier nave. Ni siquiera lo que están en la base internacional que sigue girando alrededor del planeta, orbitando la Tierra, la base internacional, la estación internacional, ocupada por los rusos y por los estadounidenses, ahora China tiene una. Todos están con el mismo acuerdo todavía. No se enfoca nunca hacia el polo. Ni por el norte ni por el sur, porque va a aparecer los dos grandes agujeros. Y fíjense, dentro, él dijo que dentro, el almirante Bill dijo, es que dentro hay un sol que siempre está tibio, no muda, no cambia la temperatura, siempre es normal, una temperatura como tibia. No hay esas nubes de cosas como aquí arriba y el sol que cambia de noche a día. Ya no hay noche. Siempre ese sol permanente igual. No hay esas mudanzas climáticas como aquí en la parte de fuera. Y eso es precisamente lo que aparece. Fíjense que en el polo norte y en el polo sur es donde solamente aparecen las llamadas esas luces que salen, las boreales aquellas,
que salen en el norte y en el sur, solo en los polos que salen, son las luces del sol interior. Auroras boreales se le dicen, porque por los dos agujeros, por el norte y por el sur, que se dan esos dos fenómenos. Que se ve allá, desde Dinamarca, por ahí, esos países que están ya más cerca en el círculo polar ártico, se ven las... Entonces son pruebas que se han venido escondiendo sobre todo por Estados Unidos, esas instituciones, para que la gente no se entere, pero ya hay fotos que se han podido tomar antes de que se hicieran esos acuerdos entre los países de prohibir los viajes por ahí encima de esas dos regiones. Hay fotos ya que se hicieron antes de eso, donde se ve claramente la caverna, como se dice, el agujero grande del planeta. Y es lo más lógico, toda esa física que nos han enseñado, la geografía, la geología del planeta, todo eso está equivocado, eso es falso. Y hay un centro que es puro hierro fundido, metal fundido, y son capas del planeta. Todo eso es falso, no es así el planeta. Hay una teoría simple que lo explica, ¿no? Cuando usted echa ropa dentro de una lavadora llena, la lavadora comienza a girar, toda la ropa se va a la orilla del tanque de la lavadora adentro, el centro queda vacío. Esa es la ley de la física. Y así son los planetas, que siguen con ese giro alrededor de ellos mismos. El centro está hueco. Esa es la misma ley que se aplica a todos los planetas. Ya se han visto las luces boreales también en Marte, en Venus, en Júpiter y en Saturno. Es que le esconde, la NASA le esconde las luces, pero se han podido ver. Entonces es una geología engañosa, una geografía engañosa que nos enseña. Ya viene desde antiguo y ya se mencionan esos textos. Ya en la Edad Media algunos escritores famosos mencionan eso. Que la Tierra es hueca, la Luna, Marte y todos los planetas. Entonces que estas personas más avanzadas vivan dentro de la Tierra no es nada extraño. En todas partes del planeta están. En Brasil ahí dice que hay 3 entradas hacia el interior de la Tierra y se han visto naves entrando y saliendo por las montañas y personas que han ido y se han quedado ya dentro. Porque es más saludable que aquí, la parte exterior del planeta. Se dice que, ellos mismos dicen, la parte peor para vivir es esta donde nosotros estamos, porque está contaminada. Por eso morimos tan pronto, a los 80, a los 90. Mucha contaminación, mucha radioactividad aquí en la parte externa. Aquí se reciben los rayos del sol, que tienen radioactividad. Las contaminaciones de las guerras que han habido en otras culturas aquí, guerras atómicas ya en la antigüedad, han contaminado todo. Entonces los seres que vivimos aquí en esta parte del planeta, la parte exterior, vivimos menos años, tenemos menos salud, tenemos menos tamaño. Es por eso, por la contaminación. Ahí está la historia de un indígena peruano que se enteró con otro judío norteamericano de que en Brasil, en un estado del sur de Brasil llamado Santa Catarina, hay una entrada hacia la tierra interna y que después de mucho tiempo ese indígena la encontró y se la dijo a ese judío y escribió un libro sobre eso, La Tierra Hueca. Que ese indígena entró y él subió, dice, yo subí la montaña y allá en la montaña se abrió esa puerta como mecánica, como si fuera cuando la abren con un control remoto, y abrió, se apartó toda la tierra, los árboles, y él entró y detrás de él la puerta se cerró y lo recibió un hombre altísimo, dice, un gigante, me recibió, inmediatamente me entró en una máquina, y dije, yo te estaba esperando. Lo entró en una máquina donde dice que él veía cómo el tipo le sacaba toda la sangre que él tenía y se la cambiaba por otra, una transfusión sanguínea con una tecnología que no se puede uno imaginar actualmente.
Y él le preguntaba por qué él hacía eso. Le dije que tú estás contaminado completamente. Tu sangre está contaminada. Por eso ustedes viven poco. Y él le hizo una limpieza completa de la sangre de él. Y al final dice que él le dijo que el indio le dijo que él quería ir a vivir, quedarse a vivir con ellos. Y él dijo, yo soy descendiente de los incas. Y el gigante le dijo, nosotros también. Ellos entraron dentro de la tierra y viven aquí dentro. Tú puedes venir, porque sabemos qué tipo de persona eres tú, le dijeron al indio, al indígena. Y después él se fue a Santa Catarina y vendió todo lo que tenía y se llevó su familia. Y dice que cuando él estaba yendo a su casa, Santa Catarina, él vio la nave encima, como que lo estaba siguiendo. Un ovni que lo estaba siguiendo, una de las naves que él vio. Y que cuando él estaba adentro, con el gigante allá, él escuchó ruido de naves que se deslizaban adentro, platillos que se deslizaban adentro. Que hay un mundo adentro. Y él entró y se quedó. Pero dejó ese relato escrito, esa carta escrita. La tierra hueca, en ese libro aparece esa historia también. Entonces, hay mucha literatura, solo que eso se esconde. Hay otro testimonio de pescadores, de un pescador famoso de esos lugares del norte, allá, Dinamarca, Finlandia, Noruega, que han ido navegando y han entrado también. Y han contado sus historias, pero esa literatura es difícil encontrarla. Esos libros que ellos escribieron, esos relatos, y todos dicen lo mismo. Hay un sol que nunca cambia. No hay cambio de estaciones allá adentro, todo es verde. Y las cosas crecen con lo que aquí es una uva pequeña, ya esa misma uva es del tamaño de una manzana grande. Frutas sabrosísimas, agua limpia, animales prehistóricos están allá adentro. Y una de las pruebas más fuertes que presentan el escritor de muchos libros es que esas aves que hay en el norte, que siempre buscan los lugares cálidos, cuando llegue el invierno frío, ella en lugar de migrar hacia acá, hacia el trópico, hacia abajo, van al norte, más al norte del hielo, allá van volando, se van volando esas aves. Y viven comiendo semillas, esas perdices, ese tipo de palomas pequeñas así, aves pequeñas, zorros, conejos, se van todos allá al norte. ¿A qué? A buscar el calor. Y los mismos navegantes que llegaron allá en barco dicen, estamos en un lugar que tuvimos que quitarnos la ropa. Esto es increíble, después de tanto hielo, ahora es un calor inmenso. Ya habían entrado, tenían que quitarse casi toda la ropa por el clima caliente allá adentro, y viendo los valles calientes y las montañas y volcanes. Es otro mundo nuestro. Nos tienen a todos ciegos aquí encima con escondiendo las noticias, esas informaciones de la riqueza que hay en nuestro planeta. Entonces nos siguen, uno aprende en las escuelas y universidades una cantidad de disparates que no tienen nada que ver con la realidad. Por eso cuando la realidad aparece, mucha gente se espanta, ¿no? Y le da miedo, porque se la han estado escondiendo. Si tuviéramos el conocimiento de todo eso, nada sería extraño. Entonces el contacto sería más fácil, porque ya estamos preparados. Y sigue diciendo entonces estos dioses griegos vivían dentro de esos montes, no afuera, porque si fuera afuera la gente lo hubiese visto, el Olimpo, el monte Olimpio, y no es fuera que vivían, es dentro, la residencia de los dioses, y comen cosas diferentes a la de nosotros, porque así como está todo contaminado, lo que comemos aquí está contaminado también. La parte exterior del planeta es la más contaminada. Aquí caen los meteoritos, suceden los terremotos. Allá adentro no pasa nada de eso. Lo que ellos no ven son las estrellas, que nosotros las vemos de aquí. Y los planetas en el espacio. Ellos las ven cuando salen en sus naves. Dice... Entonces viene Hesíodo y comienza a contar como el principio de estos dioses. Dice, ciertamente, porque las musas le dijeron eso, cuenta la historia del principio de esa raza llamada de los dioses, para la alegría del jefe de ellos, Zeus, para que se alegre. Y ciertamente, en un principio vino a ser el caos, con mayúscula,
Y después el amplio seno de Gea, como lo femenino. Y el sombrío Tártaro en las profundidades de la anchurosa tierra. Y Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales. Del caos salió Erebo y la negra Nix, ¿ves? La negra Nix. Y de Nix nacieron Éter y Émera. Ya se habla de una raza negra aquí, fíjense. Este primer grupo de dioses, dice Zecharia Sitchin, de dioses celestes, se completó cuando Gea, como que es la tierra, engendró a Urano, como si fuera el cielo estrellado. Pero esas interpretaciones de que es el cielo, de que es la tierra como planeta, eso es una interpretación que Zecharia Sitchin ya nos dijo que está equivocada. Eran personas que hacían actividades y por la actividad que hacían se le hicieron ciertas atribuciones. Pero no era que Gea era la Tierra como planeta y Caos era, digamos, el universo y Tártaro era, o sea, se está hablando de cosas concretas, dice Zecharia Sitchin. No se puede ver como hacen los expertos europeos estadounidenses desde el punto de vista de que todo es mito. Eso está equivocado. Dice Zecharia Sitchin, este primer grupo de dioses celestes se completó cuando Gea engendró a Urano para casarse después con su propio primogénito. ¿Ven? Las relaciones sexuales entre los dioses ya desde el principio vienen, desde Nibiru vienen con esa cuestión, ya les explicaba, ¿no? Lo que para nosotros es un escándalo, hoy para ellos es normal, hermano con media hermana, hermano con hermano, ¿sí? Padre con hija, hija con padre, tío con sobrina, todo eso viene de ellos. Gea engendró a Urano, su primogénito, su primer hijo, entonces se casa con él. ¿Sí? Historia conocida de los sumerios y los egipcios. Esa raza de gente hace lo mismo en todos los lugares. Ahora en Grecia. Engendró a Urano, su primogénito, para casarse después con su propio hijo, con el fin de ser incluida en la primera dinastía de dioses. Además de Urano, y poco después de nacer Gea dio a luz a una hija, Urea, y a Ponto, la infructuosa profundidad con su furioso oleaje. Después nació la siguiente generación de dioses, descendientes de Gea y de Urano. Dice el texto de Hesíodo. Después ella yació con Urano de nuevo, tuvo relacionamiento sexual con Urano, su primogénito, de nuevo. Yació, yacer es eso, tener relaciones sexuales con él. Después ella yació con Urano, como decimos hoy, se fue a la cama con fulano. Es lo mismo, yació con Urano. Y dio a luz a Océano, el de los profundos remolinos, Seo, Crío, Hiperión y Jápeto. Dio a luz con Urano a todos estos, a Océano, a Seo, a Crío, a Hiperión y a Jápeto. Después siguió teniendo, dice, a Tía y a Rea, son las hembras, Tía, Rea, Temis y Nemósine y Febe. Todas esas son las hembras que tuvo con Urano. Y Febe, la de la corona de oro, y también al adorable Tetis. Esas son, entonces dio a luz hombres y mujeres. Después de ellos nació Crono, el astuto, el más joven y el más terrible de sus hijos, ¿ve? Gea y su primogénito Urano dieron una descendencia de dioses, hombres y mujeres. Dice, después de ellos nació Crono, el astuto, el más joven y el más terrible de sus hijos, hijo de Urano y de Gea, madre e hijo. A pesar del, dice Zecharia Sitchin, a pesar del hecho de que estos 12 eran descendientes del apareamiento de un hijo
con su propia madre, o sea, de Urano con Gea. Los hijos, 6 varones y 6 hembras, que ya mencionamos, eran dignos de sus divinos orígenes. Pero, dado que Urano era cada vez más lujurioso a nivel sexual, los descendientes que siguieron, fíjense, actitudes de los dioses, las actitudes nuestras. ¿Cuánta gente, hombres y mujeres, en esa misma actitud, lujurioso? Que tienen eso muy... Y en la historia nuestra ya hay personajes que tienen esa característica, ¿no? Muy lujuriosos. Reyes y reinas, personas normales, hombres y mujeres. La lujuria, tienen esa característica a nivel sexual. Y sigue diciendo entonces, pero dado que Urano era cada vez más lujurioso sexualmente, los descendientes que siguieron, aunque formidables en poder, desarrollaron diversas deformidades. Bien, ahí viene el problema que mucha gente le teme cuando se junta una consanguinidad muy cerca, pues hay el riesgo de las deformaciones. Y ya eso aquí se menciona entre ellos, igual que pasa hoy. Algunas veces se da y otras veces no se da. Ayer estaba yo leyendo un relato en un jornal de noticias que un hombre ya tenía 5 hijos con su esposa y cuando fue a donarle parte de su médula a ella, le hicieron el análisis y vieron que era compatible. Ninguna de la familia de la mujer era compatible y él fue a hacerse el análisis y dijeron, usted es compatible. Y él decidió entonces donarle parte de la médula a su mujer, que ya tenían 5 hijos. Y el médico se hizo la donación y la mujer se restableció completamente, pero los médicos que le hicieron lo llamaron a él aparte y le dijeron, mira, hay algunas cosas que tenemos que profundizar contigo. Y le preguntaron, ¿y dónde tú la conociste? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál es tu familia? ¿Cuál es la familia de ella? Y entonces le hicieron un análisis de ADN a la sangre de él, a él. Y los médicos vieron el resultado, ¿no? Por eso lo llamaron a hablar. Es que la compatibilidad de ustedes es extraña, casi nunca sucede. Es de 90 y tanto % entre ustedes dos, el ADN. Hasta que ya al final le dijeron, es que ustedes son parientes. Entonces él comenzó a investigar y descubrió que sí, que él tenía una hermana, que él fue separado de esa niña cuando él era bebecito, acabando de nacer, lo separaron. Y descubrió que sí, que eran hermanos. Pero los médicos dijeron, mira, y él le entró una crisis tremenda. Por el choque emocional, ¿no? Con mi propia hermana. ¿Quién iba a imaginar eso? Y los médicos le dijeron y lo trataron, los psicólogos, mira, deja la cosa así, porque no nació nadie con deformación. Tus hijos están saludables. Y ya el trasplante de médula se le hizo y está perfecta. Ustedes siempre han sido felices. Continúan así. No siga ahondando en esas cosas ni te frustres por eso. Ya asume esa cosa. No le dijeron que antes eso se hacía. Pero le estoy poniendo cómo lo que sucede. A veces salen con deformación y a veces no. Y ese es un caso de no que le estoy diciendo. Hace 3 días que leí esa noticia en Estados Unidos. Entonces esas cosas, ven, lo mismo que pasa entre los llamados dioses pasa entre los terrestres, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Las mismas cosas pasan. Y entonces vamos a ver aquí también, nacieron algunos normales, pero otros nacieron deformados, deformes. Dice monstruos, se le llama aquí monstruos. Dice, pero dado que Urano, el más pequeño, hijo de Gea con Crono, con Urano, dado que Urano era cada vez más lujuriosa a nivel sexual, los descendientes que siguieron con su propia madre Gea, aunque formidables en poder, desarrollaron diversas deformidades. ¿Ves? A una generación de hijos de ellos dos que nació deforme.
igual pasa hoy. Los primeros monstruos, entre comillas, en nacer fueron los 3 cíclopes, llamados Brontes, el atronador, Estéropes, que son nombres griegos. Estamos en Grecia. Si fuera en Egipto tuvieran otros nombres, si fuera en Sumeria tuvieran otros nombres. Entonces estamos en Grecia ahora. Ellos en Grecia, los dioses en Grecia. Entonces los nombres son griegos. Primero tuvieron 3 cíclopes. El primero llamado Brontes, el atronador. Estéropes, el hacedor de relámpagos. Los está llamando por las actividades que realizaban. Y Arges, el que hace rayos. O sea, nacen, pero la inteligencia es tremenda entre esas razas de Anunnaki, ¿ve? Aunque nacen deformes, cíclopes, tienen un ojo en el medio de la frente nada más, un ojo redondo, pero la inteligencia no les falta, ¿ve? Y aquí se les nombra, los nombres quiere decir las actividades que realizaban, pura tecnología, que no se tiene hasta el día de hoy. Mira, Brontes, el atronador. Estéropes, el hacedor de relámpagos. Son armas. Arges, el que hace rayos. Son armas que disparan esas cosas, ¿no? No existe hoy lo que se llama bombas de sonido, que cuando las explotan les quiebran los tímpanos. Lo que estamos haciendo hoy, señor, es una continuación de lo que ya se hizo miles y miles de años, lo que ellos hicieron. En todo eran como los dioses, miren, en todo eran como los dioses, pero solo tenían un ojo en medio de la frente y se les llamó cíclopes, que significa círculo más vista, o sea, un círculo en medio de la frente como vista, como único punto de visión, de ver, un único ojo, porque tenían en la frente un ojo esférico, cíclopes, círculo más vista. Y 3 hijos más nacieron de Gea y Urano. Este hombre era imparable. Con su propia madre y sigue y sigue y sigue y sigue. Me recuerda, señores, a esa mentalidad que hay en las culturas más agrarias de nuestros países, que no han tenido mucha relación con la catolicidad española y toda su moral represiva. En el interior de casi todos nuestros pueblos anteriormente, más tanto, uno iba y veía que las personas tenían muchísimos hijos, 12 hijos, 20 hijos, 24 hijos, 8 hijos, 9 hijos, 10 hijos, 15 hijos. Que hoy uno se asombra, ¿qué es eso, tantos hijos? Pero entre ellos era normal, entre esa cultura. Porque lo tomaban viendo desde el punto de vista de una actividad agraria. Esos hijos, mientras más eran, más mano de obra tenía el padre para trabajar la tierra donde se sustentaba la familia, se mantenía la familia. Si tenía un hijo, no le iba a ayudar casi a trabajar en el terreno para mantener a toda la familia, ¿sabes? Tenían hijos, y cómo esa cantidad de hijos se justificaba, pues por esa necesidad de mano de obra que le ayudaba a toda la familia, aseguraba la reproducción, la alimentación, la sobrevivencia de toda la familia, pero también por el aspecto religioso que existía en la cabeza de esas personas, ¿no? Los hijos vienen de Dios, se le enseñó la religión. Los hijos son Dios que los manda, entonces usted no puede ponerse a parar el hijo. Entonces la pobre mujer tenía un monte de hijos y el último parto se le atragantaba el hijo y se le reviraba dentro y ella moría en ese parto y dejaba a los otros huérfanos y se los repartían entre vecinos, familiares más lejos. Pero esa era la justificativa. Los hijos vienen de Dios y entonces hay que parar cuando Dios mande. O sea, los hijos no lo hacían ellos dos ahí en la relación sexual, sino que Dios es que los manda, entonces no puede ofender a Dios dejando de tener hijos. Entonces la pobre mujer, aunque estuviera ya derrengada, tenía que seguir teniendo hijos hasta que ya no pudiera más. Esa es la justificativa, la religión y la influencia religiosa, ¿no? Los hijos vienen de Dios.
Y eso se lo introdujo la iglesia en la mentalidad de la gente. Como los hijos vienen de Dios, entonces no se pueden rechazar. Entonces, es pura mentira. Entonces, para hacer la comparación, como ya eso viene de ellos, son actitudes, semejanza de ella, imagen y semejanza de ellos. Un monte de hijos con la madre, el primogénito y ella, y unos nacen bien, otros nacen con deformaciones, lo normal como pasa el día de hoy. Dice, y estamos hablando de una raza de personas que son mucho más inteligentes que nosotros, se tienen un coeficiente intelectual más profundo, una raza más avanzada a todos los niveles que nosotros, a nivel genético, a nivel intelectual, a nivel de tecnología. Entonces, dice que en estos tres, aunque salieran con deformaciones, estos tres cíclopes, eran igual a ellos en inteligencia, en capacidad, fíjese, uno construía rayos, otro el atronador, aparatos de sonido, como un trueno, producía como si fuera trueno, es una tecnología. El otro dice que hacía rayos. Entonces dice que en todo se parecían con ellos, solo en estas deformaciones físicas que aparecieron. Y tres hijos más, dice, continuó entonces la siguiente llegadera de hijos entre Gea y Urano. Y tres hijos más nacieron de Gea y Urano, grandes y valientes, donde los haya, llamados estos tres que le nacieron, grandes y valientes, grandes, o sea, en tamaño también eran grandes. Porque entre los Anunnaki no hay esos chiquiticos como nacemos entre nosotros. Son una raza que de tamaño de 3 metros por allá. Fíjense que dentro de la Tierra, la cantidad de navegantes de la parte norte de esos países del norte, Noruega, Finlandia, esos países que están en el círculo polar, que han entrado allá en la Tierra navegando miles de kilómetros hacia el norte, se han encontrado dentro de esa tierra caliente, en la floresta. Ellos mismos dicen que las personas que vieron y los recibieron tienen que tener casi 4 metros de altura. Ellos los narran. Nosotros parecemos hormiguitas delante de ellos. Y exactamente lo mismo que dice un texto en la Biblia. Cuando Josué manda exploradores a ciertas ciudades de ellos, de los dioses, dice, esos allá, esos anaquín que viven allá en esas ciudades, nosotros parecemos hormiguitas delante de ellos. Parecemos unos grillos delante de ellos, pequeños. Es la misma cuestión aparece, ven. Son las mismas personas. Crecen 4 y 5 metros arriba. Parecemos hormiguitas delante de ellos, parecemos grillos delante de ellos. Libélulas, dicen esos textos en la Biblia. Encontramos la ciudad de ellos, parecíamos libélulas enfrente de ellos. Ven cómo todo coincide cuando uno se planta a leer profundamente. Y estos tres, dice, grandes, gigantes. Dice, y 3 hijos más nacieron de Gea y Urano, grandes y valientes, donde los haya. Uno llamado Coto, otro Briareo, estos nombres griegos, y el tercero Giges, hijos audaces, de gigantesca estatura. A estos tres se les llamó Hecatonquiro, eso es griego, que significa los de los 100 brazos. Nacieron con deformaciones también, gigantes con deformaciones también. Dice, los hecatonquiros son esos tres, porque se va a mencionar más adelante en la lectura, por eso estoy recalcando sobre ellos tres, Coto, Briareo y Giges, los hecatonquiros, o sea, los de los 100 brazos, gigantes. De sus hombros salían 100 brazos, para que nadie se acercara, y cada uno tenía 50 cabezas sobre sus hombros. De generaciones físicas, relacionamiento entre esa raza, fíjense que no es entre terrestres que se está mezclando, es en la raza de ellos.
que la genética de ellos es diferente a la de nosotros, más rica. Es más rica, por eso nacen más altos, son más inteligentes que nosotros. Entonces estos tres, los hecatonquiros, tres gigantes con deformaciones, como nace, hoy se ven eso en la naturaleza también, esas deformaciones. Una ternera con 2 cabezas, una gallina con 2 cabezas, un becerro, es lo mismo, las deformaciones, y en las plantas igual, son deformaciones que nacen de la genética. En el planeta aparecen esos hechos. Dice, y Crono, que es el más pequeño de Gea y Urano, dice, y Crono odiaba a su lujurioso progenitor, a Urano, que era lujurioso, era sexo para aquí, sexo para allá, y no paraba, hijo, no importa que se la hayan deforme. Como decimos, es un enfermo sexual, ese hombre, una lujuria permanente, que esa actitud se da entre hombres y mujeres. Hoy le decimos otros nombres. Cuando es una mujer se le da un nombre. Cuando es un hombre que tiene esa tendencia tan fuerte al sexo, se le da también otro nombre. Pero sí, son las mismas actitudes que se repiten hoy en lo terrestre, en nosotros. Dice, y Crono, el más pequeño de Urano y Gea, odiaba a su padre por esa lujuria descontrolada que él tenía. Dice Hesíodo, pero Urano se regocijaba en sus maldades, ya que no podía como controlar esa actitud, esa lujuria. Él se regocijaba, le gustaba eso. Urano se regocijaba en sus maldades, aunque Crono, su hijo más pequeño, odiaba esa lujuria en su padre. Entonces Gea, la madre, hizo una gran hoz, lo que pasó por la cabeza de la mujer. Gea hizo una gran hoz. ¿Saben lo que es una hoz? La hoz y el martillo que usa la bandera usaban la bandera de Rusia, anteriormente la Unión Soviética, ¿no? La hoz de cortar arroz que se usa en los países asiáticos, ¿no? Con un mango y una parte redonda como una media luna. En lugar de ser un cuchillo así recto, es redondo, como una media luna, y entonces se va cortando el arroz desde el tallo, desde abajo, haciendo así, porque es circular, entonces se agarra dentro del círculo el tallo del arroz y va cortando una hoz. Esta mujer dice entonces que Gea le dio a Crono, dice, Gea hizo una gran hoz, ella misma la hizo, y les contó sus planes a sus queridos hijos, aún con deformaciones, todo ese montón de hijos ella los quería. Como una madre, nacieron de ella. Como una madre quiere a sus hijos aunque nació deforme. Muchas los rechazan, ella los quiere, todos. Entonces Gea hizo una gran hoz y les contó sus planes a sus queridos hijos. Planes por los cuales su pecador padre, vea que dice pecador padre, es la influencia religiosa, se ve como pecado. Su pecador padre, por eso Seicharia Sitchin lo coloca entre comillas, sacándolo del texto de Hesíodo, ¿no? Su pecador padre, está en la influencia religiosa, moralizando el hecho. Que entre los Anunnaki no existe, porque ellos no creen en esas cosas. Ellos nos engañaron diciéndonos que son dioses, pero entre ellos no se ven así entre ellos. Cuando Inanna se declaró la primera diosa que decía que podía resucitar, y Marduk se declaró el primer dios que decía que podía darle la vida eterna a las personas, engañándolos, los otros Anunnaki se rieron y se burlaron. Dijeron, eso es imposible, nadie puede ser un dios. Pero después lo aceptaron porque vieron los privilegios que le venían de los terrestres hacia ellos y se declaraban dioses. No era solo servicio lo que le llegaba a ellos, era una actitud humana de rebajarse a lo mínimo delante de ellos. Y eso es lo que ellos querían. ¿Cómo la minoría que somos nosotros vamos a controlar a tantos millones de terrestres que nos superan en número? Bueno, entonces se declararon todos dioses.
y los servicios que le vinieron, y la veneración que le llegó al ser mirados como dioses por los terrestres, eso los esclavizó. Y eso lo dice Enki, no lo digo yo, dice Enki. Al declararse dioses, los Anunnaki se volvieron como esclavos de los terrestres, porque no podían vivir sin ese montón de gente que les servía, que les hacía oraciones, que les pedía, que les construía las casas. O sea, esa gente se volvieron vagos. Gente que daba la vida por ellos en lugar de ellos, gente que iba a la guerra por ellos y daba la vida y era muerta en la guerra en lugar de ellos. Entonces el terrestre llegó, esa actitud de verlo como Dios se le facilitó la vida a los Anunnaki. Y esos señores deben estar riéndose todavía de nosotros, los terrestres, todavía tienen religión. ¿Cómo es posible? Para ellos serán pocos años que han pasado, pero para nosotros son miles, todavía seguimos en las mismas. Con los benditos dioses para aquí, para allá, y las iglesias para aquí, para acá, y uno declara que tiene la voz divina dentro de él y se la comunica a aquel, y dinero para acá. Entonces los privilegios que le llega al que se declara, se hace sacerdote o es pastor de una iglesia y controla un monte de gente que va atrás, gente que endeuda su vida entera para darle el dinero al pastor, al padre, a la iglesia. Es una vida buena y no pagan 5 centavos de impuestos, señores. Qué mejor que si tienen yates y barcos y relojes de todas marcas de oro y aviones y bancos y televisiones. Ven los privilegios que le llegan a los terrestres. Imagínense lo que le llegaban a ellos. A los terrestres verlo como dioses, los privilegios. Por eso todos siguieron aquellos tres. Ellos saben que eso es disparate, pero los beneficios que le caen vale la pena, es igual que hoy. Hablemosle muchos disparates ahí que es Dios y los asustamos y le metemos miedo, pero el dinero que nos va a llegar no se puede ni uno imaginar. Poder gratis, dinero gratis, beneficio gratis, solo hablándole cosas que ellos creen. El gran negocio de las religiones, señores. Esa gente tiene que estar riéndose de nosotros, y no, viéndonos como atrasados. Todavía están en esa etapa de creerse de la cuestión de los dioses, eso, en las religiones. Mira cómo se siguen matando entre ellos por las cuestiones de las religiones, todavía hasta el día de hoy. Entonces dice, Gea hizo una gran hoz y les contó sus planes a sus queridos hijos, planes por los cuales su pecador padre sería castigado por sus viles ultrajes. O sea, ella no podía librarse de ese vicioso, de ese lujurioso. Como aquella mujer en el campo no puede decir, ya no quiero más hijos. Ella, la pobre, era que aguantaba y aguantaba hasta que un día se moría y dejaba el montón de huérfanos, o ya se le secaba la matriz y ya no daba más, pero tuvo que aguantar todo lo que le mandó aquel hombre. Y ellos creen que es Dios que se le estaba mandando. Dios no se acuesta con nadie. Son ellos dos que lo hacían en la cama. Pero como no le hablaban de anticonceptivos, ni sabían, no tienen el conocimiento de la tecnología. Entonces, era hasta que Dios quisiera. Y tan convencidos estaban de esos mandatos divinos que muchos de esos gente de interior, de esos campos interiores, no querían saber nada de eso, de pastillas y cosas para evitar hijos cuando aparecieron esas pastillas, porque ya los sacerdotes se habían encargado de agarrarle la mente, ¿no? Eso va contra el mandato divino. Entonces tú vas a perder tu alma, vas para el infierno, porque tú estás rechazando lo que Dios quiere contigo, que tengas hijos hasta que aguante, hasta que el cuerpo aguante. Es como la religión controla y manipula, pero no asumían las consecuencias. No hay ningún sacerdote, ningún pastor que asuma la consecuencia de esa pobre familia con tantos hijos. Ellos solamente mandan. Como dice Jesús a los fariseos, ustedes mandan y mandan y no entran en el reino y dejan a los otros entrar. Monte de hipócritas. Entonces ella construye, parece que ya la mujer se cansó y construyó una hoz y le contó sus planes a sus hijos, porque ella estaba cansada del ultraje de Urano.
planes por los cuales su pecador padre sería castigado por sus viles ultrajes. Cortarle los genitales a Urano y poner fin así a sus desvaríos sexuales con ella. Muchas lo hacen hasta el día de hoy. Cuando el hombre está dormido, van una tijera, crack, acabó la cuestión ya. Pues para vengarse. Fíjense, eso viene de miles de años atrás y fíjense, todavía se practica. Esa acción de la mujer contra algunos hombres. Cortarle los genitales a Urano y poner así fin a sus desvaríos sexuales. Pero el temor se apoderó de todos. Y cuando ella le propuso eso, se asustaron. Se llenaron de miedo. El temor se apoderó de todos. Entonces se negaron. Y solo el gran Crono, el astuto, el más joven, que odiaba a su padre por ser lujurioso, asumió. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Él asumió el trabajo entonces. Crono, el más joven, reunió coraje. Y así Gea le dio a Crono la hoz que había hecho de siles. Fue de piedra la hoz, no fue de metal. Fue de siles, un tipo de piedra que se afila y se usa como arma cortante. Ella había hecho esa hoz de sílex gris y lo ocultó en un escondite en su residencia que estaba junto al Mediterráneo. Vienen de Egipto los dioses griegos, junto al Mediterráneo. Y Urano llegó por la noche anhelando más amor, más sexo, como siempre, y se acostó con Gea, echándose sobre ella. Entonces el hijo, Crono, desde su escondite, para que ya lo escondió cerca en una habitación cerca. Entonces el hijo desde su escondite sacó la mano izquierda para agarrar y en la mano derecha sostenía la gran hoz dentada. Agarró con la izquierda las bolas del padre, Urano, y con la derecha cortaba. Eso es lo que está diciendo. Agarró con la izquierda y cortó con la derecha. Agarró con la izquierda y le metió con la hoz con la derecha. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. Sacó la mano izquierda para agarrar y en la mano derecha sostenía la gran hoz dentada. Era como un serrucho, dentada. Rápidamente cortó los genitales de su padre y los arrojó detrás de él en el encrespado mar. Lo lanzó al mar. Parece que la residencia estaba al lado del mar, cerca del mar. Ya estaba hecho. Pero la castración de Urano no iba a terminar del todo con su descendencia. Algunas gotas de sangre, de la sangre que derramó, fecundaron a Gea de nuevo, que concibió y dio a luz a las fuertes erinias, o sea, furias femeninas de la venganza, y a los grandes gigantes de reluciente armadura. Mira, todos los hijos eran gigantes, ¿ven? Estas dos razas que tienen se mezclan entre familias cerca y dan origen a estos gigantes. Entonces la pregunta, ¿de dónde vienen los gigantes? Es fácil de responderle, de ellos, que se mezclaban entre ellos y producían esa raza de gigantes. Los terrestres no producimos eso, esas razas. Es la genética de ellos, entre ellos. Algunas gotas de la sangre que derramó fecundaron a Gea, que concibió y dio a luz a las fuertes erinias. Dice la mujer, qué desgracia, de nuevo quedé agarrada. Pobre Gea. Que dio a luz a las fuertes erinias, furias femeninas de la venganza. Ve la rabia de la mujer por volver a todavía quedar embarazada del lujurioso Urano. Furias femeninas de la venganza y a los grandes gigantes de reluciente armadura, con largas lanzas en las manos. Largas lanzas, o sea, el arma se adecua al tamaño enorme de estos señores, de estos gigantes. Largas lanzas, porque son
metros para encima, con largas lanzas en las manos, y a las ninfas, a las que llaman Melíades, las ninfas de los fresnos, de los genitales cercenados que dejaron un reguero de espuma mientras el mar encrespado los llevaba a la isla de Chipre, esa isla que está ahí enfrente de lo que es Israel, Palestina, Siria, en el Mediterráneo, la isla de Chipre está ahí. Esos son datos históricos, eso es real, está ahí la isla de Chipre, ya se le llamaba de antigüedad así. Mientras el mar encrespado los llevaba a la isla de Chipre, surgió una diosa terrible y adorable. Dioses y hombres le llamaron Afrodita, la de la espuma. ¿Qué capacidad tiene el semen de los Anunnaki? El semen de los Anunnaki no es igual al de los terrestres. Hay una historia que viene desde los inicios, cuando ellos llegaron aquí en la Tierra, que el primero que llegó de ellos ahí a lo que hoy es Irak, en el sur, amerizó en su nave ahí, no amerizó, aterrizó y la nave se averió, no cayó en el mar, no descendió en el mar, sino en la tierra y la nave se le averió. Fue un rey que le dieron un golpe allá en Nibiru, porque no podía solucionar el problema del agujero que estaba en la atmósfera de Nibiru, y por ahí podía irse la vida entera de Nibiru. Entonces vinieron aquí, por eso llegaron aquí desesperados a buscar el oro. Le dieron un golpe de estado allá. Y fue el primero que llegó, agarró una nave con armas nucleares, la armó y vino aquí a la Tierra. Y pasó a través del cinturón de asteroides hacia Marte, disparándole con esas armas atómicas nucleares a las piedras, a los asteroides. Se hizo un camino entre ellos disparándole y llegó a la Tierra. Se llamaba Alalu, rey en Nibiru era. Y llegó aquí entonces, y después de miles de años para ellos, que para ellos aquí es poco, pero después de miles de años aquí, ahí en el sur de Irak, quedó ahí. Él le comunicó se comunicó de su nave con el planeta Nibiru y le dijo: estoy aquí y tengo el oro en mis manos. La salvación de Nibiru está conmigo. Si me devuelven el trono de nuevo en Nibiru, les digo cómo llegar aquí a recoger el oro. Y se hizo un acuerdo entre el rey de Nibiru, que le dio el golpe a él, y él aquí en la tierra, que sí, que le iban a entregar el trono y que no importara, lo importante era que se salvara Nibiru, porque ya estaba el oro aquí, entonces iban a mandar naves a buscarlo aquí. Para resumir un poco la historia de Alalu, el rey de Nibiru allá vino él mismo a comprobar con un hijo de él aquí, vinieron a comprobar si era realmente cierto lo que él decía del oro aquí en la tierra, ¿no? Para no aceptarlo así ingenuamente. Está bien, que bueno, lo descubriste ya. Vinieron aquí a comprobarlo personalmente y llegaron aquí y lo comprobaron, que había mucho oro. Y ya el acuerdo estaba hecho, que le iban a devolver el trono allá y que se salvara Nibiru con el oro acá. Y después entonces que llegó el rey de Nibiru aquí, vieron que había el oro, sí, y el rey de Nibiru designó a un hijo de él, a otro que había llegado, que estoy hablando aquí de Enlil y de Enki, los dos medio hermanos que llegaron, le repartió la comandancia a ellos, y no mencionó nada en esa asamblea de Alalu, que estaba ahí, que estaba esperando que se concretizara el acuerdo. Cuando el rey de Nibiru ya se iba de vuelta, el Alalu que estaba ahí se quedó asombrado porque el rey no dijo nada del acuerdo que habían hecho. Se rebeló y le dijo: pero ¿qué es lo que pasa? Y el acuerdo que hicimos, de que yo iba a volver a Nibiru a retomar el trono. Y entonces el Anu, el rey de Nibiru, padre de Enki y de Enlil, se molestó de nuevo, porque ya habían luchado en Nibiru los dos, en plaza pública, desnudos, una lucha cuerpo a cuerpo. Y Anu lo había vencido, por eso tuvo que Alalu salir corriendo de allá. Pensaba que Anu le iba a mandar a matar, y Anu fue entronizado allá, y Alalu tuvo que salir corriendo, porque él había matado al rey anterior y pensaban que le iban a hacer lo mismo a él. Entonces Anu se molestó y le dijo: vamos a luchar de nuevo. Si tú me ganas ahora,
tú vas a Nibiru y reinas. Si pierdes, yo soy el que voy a seguir reinando en Nibiru. Y volvió y perdió de nuevo. Lucharon los dos desnudos ahí en esa región donde estaba en Mesopotamia, en Eridú, la primera ciudad que ellos fundaron. Y de nuevo Anu lo venció en la lucha física. Y luchaban desnudos. Y dice el libro de Enki, cuando estaba Alalu en el suelo, ya vencido, con el pie de Anu en el pecho, desnudo, Anu se descuidó y miró por otro lado, y Alalu saltó y le agarró los testículos a Anu, los mordió y se los arrancó con los dientes. Dice que el alarido de Anu fue tremendo, y se los tragó. Alalu se los tragó. Y corrieron los hijos de Anu y lo llevaron a una tienda a curarlo inmediatamente. Y a Alalu lo agarraron, lo aprisionaron, lo amordazaron, preso por lo que había hecho, y lo juzgaron. Y lo condenaron a muerte. Matarlo ahí con un rayo, una pistola de rayo. Y Enki dijo que estaba casado con una hija de Alalu. Alalu era su padrastro entonces. Aunque él era hijo de Anu también, pero por matrimonio Alalu también era como su padre. Enki dijo, no lo vamos a matar, no hay que matarlo. Ya el veneno, la muerte está dentro de él. Al él tragarse los testículos de Anu, eso lo va a destruir por dentro. No es igual a la naturaleza de nosotros completamente. Entonces tiene como un ácido, dice, que a medida que pasaban los días, la barriga de Alalu se le iba hinchando y vomitando sangre y pedazos de órganos internos. Entonces hay una anatomía en ellos que es diferente un poco a la nuestra. El semen de ellos es distinto. Por eso producen gigantes entre ellos. Nosotros no hacemos eso, no producimos gigantes. Es la genética de ellos. Por eso les relato esa historia, porque aquí está hablando de cómo produjeron gigantes y lo que produjo el semen de ellos, de Urano, al caer en el agua, produce. Entonces puede ser una manera de explicar el origen de estos personajes, ¿no? Afrodita y otros dioses así. Dice Afrodita, la de la espuma, como si fuera un ácido que produjeron al caer en el agua, y de ahí surgió, dice ella. El incapacitado Urano, porque ya estaba castrado, llamó a los dioses monstruos. ¿Ves? Los hijos que había tenido con Gea, que le dije, vimos que unos nacieron normales y otros nacieron deformados, ¿no? Y los tres aquellos famosos con 100 brazos, los hecatonquiros, recuérdense, y otro con los cíclopes, son del grupo que nació deforme. Entonces dice que, ya estaba hecho, pero el incapacitado Urano llamó a los dioses monstruos, clamando venganza. A todos esos hijos que él había tenido deformes los llamó, clamando venganza. Sus propios hijos, gritaba, se han convertido en titanes que han forzado y llevado a cabo con presunción la espantosa acción. Él está reclamándole a los hijos que llevaron el acto y los castraron y pidiendo la ayuda de los otros, aunque sean deformes, para que lo ayuden a vengarse de esos otros hijos que lo castraron, o en concreto de Crono. Y ahora los otros dioses tenían que asegurarse de que la venganza, o sea, la venganza de Urano, por ello no les viniera más adelante. Pues recuérdense que estaban asustados cuando Gea le propuso quién le iba a cortar los testículos a Urano. Y todos se asustaron, se espantaron, y solo Crono fue que se puso al frente y se ofreció y aceptó el trabajo. Pero los otros estaban asustadísimos. Y ahora más asustados están, dice, por la venganza que viene del Padre. Porque está llamando a algunos hermanos gigantes, poderosos, aunque sean deformes, para que tomen venganza por ese hecho. Entonces dice, el asustado Crono se asustó, porque son hermanos del gigante que vienen contra él asustados por su propio padre. El asustado Crono encarceló entonces a los cíclopes,
a los deformes que estaba llamando Urano el padre para que tomara venganza contra Crono, y los otros hermanos que lo acompañaron de alguna manera. Dice, el asustado Crono encarceló entonces a los cíclopes y a los demás gigantes monstruosos para que ninguno pudiera responder a la llamada de Urano. El miedo entonces, la reacción de Crono fue encarcelar a todos esos otros hermanos de él deformes, pero poderosos, que podían tomar venganza por lo que él hizo con el padre de todos ellos. Los encarceló. Vamos a parar por aquí con ese encarcelamiento de los gigantes y los titanes. Y en la próxima lectura continuamos esta saga de esos llamados dioses, lo que sucede entre ellos, lo que sucede cuando se mezclan con los terrestres. Vengo el interesantísimo de estas cosas y lo actual de estas lecturas hasta el día de hoy. Gracias a todos y a todos los que nos ven en este canal.